Hace siglos, antes de que los mapas tuvieran nombres y los pueblos tuvieran reyes, existía un lugar que los ancianos llamaban el Valle del Silencio. Allí, el viento apenas se atrevía a soplar y las aguas de los ríos corrían despacio, como si temieran despertar algo que dormía bajo la tierra. Ese algo era Glarre. Nadie sabe con certeza de dónde vino Glarre. Algunos dicen que nació de un fragmento de noche que se desprendió del cielo y cayó a la tierra. Otros creen que fue creado por las primeras palabras dichas con odio. Lo cierto es que Glarre tenía un cuerpo hecho de oscuridad líquida, ojos como brasas apagadas, y una voz que podía entrar en los sueños de los hombres. Pero lo más extraño de Glarre no era su aspecto, sino su hambre. No se alimentaba de carne, ni de sangre, sino del eco de las voces. Cuando alguien hablaba en el valle, Glarre escuchaba, y se tragaba la repetición del sonido, llevándose con ella un pedazo del alma de quien hablaba. Cuanto más hablabas, más débil te sentías. Las aldeas que rodeaban el Valle del Silencio vivían con un miedo constante. Para protegerse, crearon un pacto. Nadie debía pronunciar más de 3 palabras cuando estuviera cerca de las colinas que guardaban la entrada. El resto de la comunicación se hacía con gestos o con piedras talladas con símbolos. Una vez al año, sin embargo, los ancianos ofrecían un ritual. Bajaban al centro del valle y entonaban un canto antiguo, no para invocar a Glarre, sino para recordarle que lo conocían y que no habían olvidado su presencia. Decían que un monstruo ignorado es más peligroso que uno vigilado. Pasaron generaciones enteras sin que nadie viera el verdadero cuerpo de Glarre. Hasta que nació Liora, una niña de cabello negro y mirada curiosa. Su madre le contaba cuentos en susurros, pero Liora quería escuchar historias en voz alta, con risas y cantos. Un día, harta del silencio, caminó hacia el valle y comenzó a cantar. Su voz se elevó pura y brillante, y por primera vez en siglos, el Valle del Silencio tuvo eco. Fue entonces cuando Glarre despertó. Las sombras comenzaron a moverse, juntándose en una figura alta y serpenteante. Ojos apagados como carbones fríos se abrieron en medio de la neblina. «Pequeña», dijo una voz que parecía venir de todas partes, «tu eco me pertenece». Liora, temblando, preguntó, «¿por qué robas lo que no es tuyo?». Glarre se detuvo. Nunca antes una presa le había hablado así. Respondió que no robaba. Él guardaba los ecos para que no se perdieran en el mundo. Cada palabra dicha se desvanece, pero yo las conservo. El precio es tu luz. Liora no quería perder su voz, pero tampoco quería que el valle viviera eternamente callado. Entonces, hizo un trato. Si podía encontrar el primer eco que Glarre había guardado, él la dejaría libre y nunca más cazaría sin permiso. Glarre aceptó, y las sombras se abrieron, formando un pasaje subterráneo que llevaba al corazón del silencio, un lugar donde miles de voces flotaban como luciérnagas sonoras. Había risas, llantos, canciones, confesiones, y, en el centro, una voz muy antigua, la primera palabra dicha por un ser humano. Liora siguió el sonido, atravesando corrientes de murmullos que intentaban distraerla con promesas y recuerdos. Finalmente, encontró el eco original. Era la voz de una madre llamando a su hijo. Lo tomó entre sus manos como si fuera una esfera de luz y lo llevó de vuelta a Glarre. Glarre cumplió su palabra. Dejó libre a Liora y permitió que el eco de la madre volviera al mundo. Cuando ella habló de nuevo, su voz tenía un matiz diferente, como si todas las voces guardadas en el corazón del silencio se hubieran mezclado con la suya. Desde entonces, los pueblos cercanos cambiaron la tradición. Ya no vivían en completo silencio. Una vez al mes, se reunían para cantar, y Glarre, desde las sombras, escuchaba sin robar nada. Dicen que, a veces, si prestas atención, puedes sentir que el eco de tu voz es más profundo, como si alguien, en la oscuridad, lo estuviera guardando con cuidado. Habían pasado muchos años desde que Liora devolvió el primer eco al mundo. El Valle del Silencio se había transformado. Ya no era un lugar temido, sino un santuario para voces de todas partes. Viajeros venían a cantar y recitar poemas, sabiendo que Glarre los escuchaba con respeto y cuidaba de que sus ecos vivieran para siempre. Pero algo empezó a ir mal. Los ecos que Glarre guardaba comenzaron a desaparecer. No a desvanecerse con el tiempo, él podía sentirlo, sino a ser arrancados violentamente de su colección. Era como si un agujero invisible estuviera tragándose las voces, dejándolo a el más débil cada día. Una noche sin luna, Glarre sintió un vacío inmenso en el centro del valle.
Descendió al corazón del silencio y lo encontró abierto, como si alguien lo hubiera desgarrado. De entre la grieta emergió una criatura que no tenía forma definida, solo un remolino de viento y polvo que cambiaba cada segundo. No tenía ojos ni boca, pero de su interior salían gritos y susurros distorsionados. Glarre la conocía por leyendas más antiguas que él mismo, la bestia sin nombre. Era todo lo opuesto a él. Mientras Glarre preservaba las voces, la bestia las devoraba para que nunca existieran, borrándolas de la memoria de todos. Quien perdía su voz a manos de la bestia no solo quedaba en silencio, sino que desaparecía de la historia, como si nunca hubiera vivido. Glarre sabía que no podía enfrentarla solo. Llamó a Liora, que ahora era una mujer adulta y guardiana del valle. Ella llegó con un grupo de bardos, cuentacuentos y ancianos portadores de historias orales. Su plan era arriesgado, enfrentar el olvido con la mayor fuerza de todas, la memoria compartida. Si cantamos y contamos nuestras historias al mismo tiempo, una y otra vez, la bestia no podrá tragarlas, dijo Liora. No puede borrar lo que todos recordamos juntos. Glarre dudó. Él, que siempre había sido el guardián solitario, tendría que luchar junto a aquellos que antes temían su presencia. Pero aceptó. Cuando la primera nota resonó, el suelo tembló y las sombras de Glarre se alzaron como muros protectores alrededor del círculo de cantores. La bestia embistió, intentando devorar los sonidos, pero cada vez que atrapaba uno, la multitud lo repetía más fuerte. Glarre comprendió que no podía limitarse a escuchar. Se unió al canto, liberando miles de voces que había guardado durante siglos. Voces de madres, de niños, de guerreros, de enamorados. Todo el valle vibró con un coro imposible. La bestia retrocedió, cada vez más débil, hasta que fue empujada de nuevo al vacío del que vino. Antes de que la grieta se cerrara, Liora pronunció un nombre inventado para ella, Sombra Vacía, y Glarre comprendió que darle un nombre era la forma de mantenerla a raya. Lo que tiene nombre puede ser recordado. Desde aquel día, Glarre no solo fue el guardián de los ecos, sino también el protector contra el olvido. Ya no vivía en soledad. El Valle del Silencio se llenó de reuniones, canciones y relatos que viajaban más allá de las colinas. Liora y Glarre, juntos, crearon una tradición. Cada vez que alguien moría, su voz era contada y cantada hasta que el valle la adoptaba como parte de su coro eterno. Así, ningún eco volvería a perderse. Y todavía se dice que, en las noches tranquilas, si cierras los ojos y hablas al viento, escucharás no solo tu eco, sino miles de voces respondiendo, asegurándote que nunca serás olvidado. Mucho tiempo después de la derrota de la Sombra Vacía, Glarre comenzó a escuchar un eco extraño dentro de sí. No provenía de ninguna voz que hubiera guardado antes. Era antiguo, mucho más que el valle, y hablaba en un idioma que ni él conocía. Cada noche, ese eco crecía, repitiendo siempre la misma frase. Regresa a la fuente. Intrigado y preocupado, Glarre confesó a Liora lo que estaba ocurriendo. Ella recordó una vieja historia de su abuela, un lugar más allá de todas las montañas, donde nació la primera palabra y donde la voz misma había sido creada. Los ancianos lo llamaban la fuente de los sonidos. Si tu eco viene de allí, Glarre, tal vez tú mismo vengas de allí, dijo Liora. Abandonar el valle no fue fácil para Glarre. Sentía que su fuerza se debilitaba lejos de las voces que protegía, pero el eco interno lo guiaba como una brújula invisible. Liora y un grupo pequeño lo acompañaron, un joven trovador llamado Keiran, una anciana narradora llamada Amaira, y un niño mudo llamado Talen, que se comunicaba con gestos pero que, según Amaira, tenía una voz dormida. Atravesaron bosques donde las hojas susurraban en lenguas olvidadas, ríos que imitaban voces humanas, y desiertos donde el viento silbaba como si estuviera vivo. En cada paso, Glarre notaba que el eco en su interior se hacía más fuerte. En el camino, llegaron a una ciudad abandonada, cubierta de polvo y eco hueco. Allí vivían espectros sin voz, condenados a vagar en silencio. No podían comunicarse, pero sus ojos suplicaban ayuda. Uno de ellos, tocando a Glarre, transmitió una imagen, una gran grieta luminosa en el cielo, de la que descendía un hilo de sonido puro, y luego, un rugido que lo arrancaba todo. Liora comprendió. Estos eran víctimas de algo peor que la Sombra Vacía. Finalmente, llegaron a un valle circular rodeado por muros de roca tan altos que tapaban el sol. En el centro, un lago cristalino cantaba con miles de voces simultáneas, suaves y armónicas. Esta era la fuente. Cuando Glarre se acercó,
El agua comenzó a agitarse y formó una figura idéntica a él, pero más luminosa. La figura habló. Yo soy la primera voz. Tú, Glarre, eres un fragmento mío, creado para guardar lo que los hombres no saben proteger. No naciste del odio, como creías, sino de la necesidad de preservar el sonido mismo. El eco que lo había llamado era su propia esencia intentando regresar, pero no para morir, sino para unirse con su origen y obtener su verdadera forma. La primera voz le reveló que existía una fuerza aún más peligrosa que la sombra vacía, el silencio puro, un vacío absoluto que no solo borra sonidos, sino que deshace la existencia entera. Se estaba acercando, y pronto llegaría al valle. Para enfrentarlo, Glarre debía aceptar su naturaleza completa, convirtiéndose en el guardián total de la voz. Pero eso significaba dejar de ser del todo el mismo. Se fundiría con la primera voz y se volvería algo nuevo, más grande, y quizás irreconocible. Liora, con el corazón encogido, le dijo: si haces esto, puede que ya no seas el Glarre que conozco. Pero siempre seré la voz que te responderá. Liora contestó él. Aunque no me recuerdes, yo te recordaré. Glarre se sumergió en el lago y el agua lo envolvió en luz. Cuando emergió, ya no era solo sombra. Su cuerpo estaba hecho de oscuridad y luz líquidas entrelazadas, y su voz resonaba como un coro entero. Con su nueva fuerza, podía no solo guardar voces, sino devolverlas. El niño mudo, Talen, habló por primera vez con una voz clara y firme. Los espectros de la ciudad de los silenciados recuperaron su sonido y comenzaron a reír. Pero Glarre sabía que la batalla verdadera estaba por venir. El silencio puro ya se movía, y cuando llegara, el Valle del Silencio dejaría de ser un refugio para convertirse en el campo de la última canción. Canción eterna de Glarre. En el valle donde el viento cayó. Una sombra nació, un eco guardó. Glarre, el de ojos como brasas apagadas. Vigiló las voces, las palabras sagradas. De un silencio pesado, la niña cantó. Y en su canto, la sombra despertó. Pero no era solo sombra y miedo. Era guardián del eco, del sonido quedó. La bestia sin nombre quiso robar. Las voces que el valle quiso guardar. Pero juntos cantaron, sin olvidar, que en la memoria, nadie puede callar. Más allá del valle, la fuente brilló. Donde la voz primera su verdad mostró. Glarre renació en luz y oscuridad. Protegiendo el canto, la voz y la verdad. Cuando el silencio puro quiso destruir. El valle entero se unió para resistir. Con himnos, cuentos y fervor sin fin. Derrotaron la sombra, volvieron a latir. Glarre se fue, su luz se fundió. Pero en cada voz su eco quedó. En cada canto, en cada canción. Vive eterno, guardián del corazón.